Sí, mucho agradecemos esta mañana que nos acompañe a David Saucedo, consultor en temas de seguridad, pues lamentablemente hoy para analizar este nuevo asesinato a un periodista, en este caso fue Alejandro Martínez Nogués, conocido como el hijo del llanero Solitito en Guanajuato. David Saucedo, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Iván? Soledad, aquí la Victoria, tus órdenes. Gracias, David. Pues una nueva víctima de esta violencia y pues lamentablemente en esta entidad que es sin duda pues la que en términos numéricos tiene más homicidios y que esta semana pues arranca también ocupando ese lugar. ¿Cómo observas este asesinato? Sobre todo, pues tomando en cuenta que era un periodista que ya tenía medidas de respaldo, de resguardo y cuidado por haber sido víctima de un atentado anteriormente. En efecto, de manera previa, grupos criminales habían dirigido atentados en contra de el periodista llamado y conocido popularmente como el llanero Solitito en Celaya. Tenía un portal de noticias en la cual hacía registros, reportes de nota roja. En esta zona de Celaya está el conflicto de dos grupos de crimen organizado, el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. No hay avances todavía, es muy pronto por parte de la Fiscalía General del Estado que nos permite identificar a los agresores. Sin embargo, si nos seguimos la línea de los ataques que de manera previa han sufrido otros comunicadores, es muy posible que este ataque haya sido perpetrado por el cártel de Santa Rosa de Lima, que se empeña en marcar una línea editorial en los medios locales a efectos de que se genere una narrativa en su favor. Ya este periodista había tenido medidas de protección, la propia policía municipal le estaba custodiando, si no me equivoco, desde hace cuando menos 2 años, dándole protección. También Celaya se caracteriza por ser una ciudad, un municipio en donde fallece un alto número de policías. Guanajuato es el estado del país que tiene más policías asesinados en lo que va del año, y de ellos la mitad son de la ciudad de Celaya. Es decir, que esta dinámica en la que tú nos describes, habría ocurrido este asesinato, las amenazas que había recibido y el poder que podrían tener estos grupos criminales en la zona, en los medios de comunicación, sobre todo induciendo y dirigiendo una narrativa en su favor. Nos están hablando ya de un ejercicio de poderes fácticos pues sofisticados, David Saucedo. Sí, por supuesto, los grupos criminales en esta tienen no solo un criminal, sino también construyen canales de sustentación política, también cuentan con base social apoyo y lamentablemente una penetración en medios de comunicación, ya sea mediante el soborno o bien en este caso como las amenazas en contra de los comunicadores. Me parece que el mecanismo de protección de periodistas a nivel nacional es sabido no funciona, no hay respuesta, incluso quedan muchos casos en la impunidad. Esperemos que en este caso en particular, para evitar que se haya un ataque a comunicadores, no es el primero que se da en el estado de Guanajuato, finalmente hay una respuesta rápida para la atención de esta problemática, porque en tanto que no hay castigo para los responsables, se abre un espectro muy amplio de impunidad que invita a los grupos criminales a seguir atacando periodistas. Y es una impunidad que lamentablemente habríamos observado en todos los casos de asesinatos de periodistas. Al parecer no habría signo partidista ni signo político, ni tampoco una distinción dependiendo de los grupos criminales que dominan el territorio, que harían la diferencia de cómo se investiga, se persigue o se da seguimiento a este tipo de asesinatos, David Saucedo. En efecto, el gobierno federal tendría que atraer el caso, tendría que activar este mecanismo de atracción por parte de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía especializada en la atención a periodistas y defensores de derechos humanos. Todavía no tenemos noticias de que se haya activado este mecanismo. Tengo entendido que será el día de hoy que se tome carta en el asunto, pero como te señalas en sus previos, hubo avances significativos para la identificación de los autores intelectuales de los ataques en contra de otros periodistas. Eso no puede seguir así. México lamentablemente tiene un récord muy lamentable en ataque a comunicadores y no pareciera haber una voluntad de las autoridades para poder atender esta problemática.
¿Tú habrías seguido los casos tal vez de Colombia o en otros tiempos en Italia y existirían experiencias internacionales, David Saucedo, para poder retomar esa forma de auxilio, de atención a este flanco pues tan débil que estaría no solo comprometiendo a la libertad de expresión, la libertad de informar, sino también la vida de los comunicadores? Sin duda estamos siguiendo los pasos de Colombia. Hubo un feriado, que con unos ataques en contra de comunicadores colombianos, y también ocurrió lo mismo, un manto de impunidad durante mucho tiempo, hasta que finalmente se pudo desarticular a las células criminales que atacaban a comunicadores y también poner penas ejemplares a quienes incurrían en este tipo de delitos. Entonces, en Colombia se llegó a realizar por parte de los grupos criminales actos de narcoterrorismo, poniendo bombas, coches bombas en medios de comunicación. Esperemos que eso no suceda en México, que estemos en una situación positiva, pero creo que estamos a tiempo de evitar que la escalada de violencia se incremente y la violencia contra los comunicadores quite más vidas. Y gracias a David Saucedo, consultor en temas de seguridad, por esperarnos en esta pausa y retomar nuestra conversación pues sobre las implicaciones de este asesinato del periodista Alejandro Martínez Nogués, conocido como el hijo del llanero Solititito en Guanajuato. David Saucedo, preguntarte un poco si la exclusión de alguna manera que se dio de las organizaciones civiles en el arranque de este sexenio, en todos los mecanismos de colaboración con el gobierno, habría afectado en el caso de la persecución, del seguimiento de violencia contra informadores para concretar resultados, y cuál ha sido la característica que se le ha dado en esta gestión al seguimiento de este tipo de problemas. Entonces, el problema que está asociado con el ataque, el asesinato de periodistas y ataques, atentados en contra de medios de comunicación, tiene que ver con un hecho fácil de describir, pero difícil de resolver. La mayoría de los ataques a comunicadores fueron ordenados por las cúpulas de los grupos del crimen organizado. Es decir, fueron las propias élites del narco quienes tomaron la determinación de atacar comunicadores. Me estoy refiriendo a los liderazgos de la familia michoacana, del cártel de Santa Rosa de Lima, del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación. Y en tanto que los liderazgos, los jefes regionales, los jefes de plaza de estas organizaciones no son puestos en custodia, no son detenidos, no son capturados, pues siguen emitiendo directrices en contra de los medios de comunicación, ya sea en venganza, ya sea también por tratar de generar una línea editorial, porque hay algo que les incomoda de la difusión de alguna nota que perciben que favorece a alguno de sus grupos, de los grupos rivales, o bien porque también hay que mencionarlo, lamentablemente también hay narcoperiodistas en México, sin importar cuál sea la causal, no se puede justificar el asesinato de comunicadores. Esa es la razón tal por la que no se puede avanzar en la atención de los casos de violencia en contra de periodistas. Por supuesto que hay actitud de brazos caídos, pasiva de las autoridades, pero entendiendo sin justificar la falta de capacidad del Estado mexicano para defender la libertad de expresión, lo que percibo es que es complicado para el gobierno poder realizar las capturas de los liderazgos de estos grupos criminales. Claro, estamos hablando de una penetración en términos de la estructura cultural, social, de poderes fácticos, porque al convertirse en un poder de esa dimensión, el crimen organizado, que incluso puede quitar y poner de manera literal, en términos de vida, informadores, pues nos enfrentamos a una situación donde pues en los hechos están cogobernando, codirigiendo la conducción de comunidades, David Saucedo, y que quizá nos obliga a un replanteamiento entonces obligado de cómo enfrentar este fenómeno de la delincuencia organizada, porque va más allá de enfrentarlos físicamente. De acuerdo, y de ahí que como el Estado mexicano no está en capacidad de poder defender a los medios de comunicación, a los periodistas, a que puedan realizar su función de manera libre,
y ante la impunidad que priva cada vez que se asesina a un periodista, muchos medios censura por marginarse informativamente y por no reportar eventos relacionados con el crimen organizado, al objeto de no ser blanco del ataque de los mismos. En este sentido, la detención de el Mayo Zambada y de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, y que ahora están en manos de, pues, de cuerpos de seguridad, de organismos de seguridad estadounidense, ¿qué giro podría estarle dando David Saucedo a la obligación que tenemos como nación de replantear la estrategia de seguridad? ¿Y qué atisbas, qué observas tú en los pronunciamientos que se han escuchado en Omar García Harfuch y en la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum en esta materia? Hay ciertos elementos para tratar de ver el futuro con optimismo. En efecto, se trata de una captura importante, histórica, que tiene un efecto político electoral, un efecto y un impacto mediático, pero en saldos negativos de esta captura. Mucho me temo que no van a disminuir una tonelada menos los envíos de drogas ilícitas de México a los Estados Unidos. Es decir, la captura de narcotraficantes de alto perfil, siendo relevante, siendo necesaria, impacta en esta parte muy relevante del tráfico de drogas, que es reducir la producción y el consumo. La estrategia punitiva se ha mencionado hasta la saciedad de distintos foros académicos, por distintos colegas, medios de comunicación, por supuesto, y necesariamente que hay que pasar diferente. La estrategia punitiva no funciona. La producción del narcotráfico depende de leyes del mercado, no tanto de la intervención que tratan de realizar los gobiernos para frenar ya sea la producción, comercialización o consumo. Tendríamos que entrar al debate de ciertos temas muy espinosos que al menos se complican en países como México, como la legalización de drogas blandas. Y en este caso, ya para finalizar, David Saucedo, consultor en temas de seguridad, se nos estaba cortando un poco ahí la comunicación, esperamos que alguna posibilidad de no moverte o no sé cómo hacerle para que pueda continuemos escuchándote, pero finalmente entendemos que si bien el ataque y la dirección de este tipo pues de violencia de parte de los grupos criminales, poco es el margen de las autoridades y suponemos que más escaso aún el de las autoridades estatales, pero en el caso de Guanajuato, ¿tú observarías algún patrón, alguna reacción por parte del gobierno de Diego Sinue? Bueno, la investigación de este caso en particular estará en manos de la Fiscalía General del Estado, inicial por parte del fiscal Carlos Samarripa, multicuestionado por parte del gobierno federal. Finalmente tendría que pasar a manos de la Fiscalía General de la República. Me parece que no solo en el caso de Guanajuato, sino en el caso a nivel nacional, los gobiernos locales están rebasados por este tipo de eventos de alto impacto. Sería más bien el gobierno federal el que tendría bajo su responsabilidad en su caso, identificar a los autores materiales e intelectuales y garantizar la no repetición, es decir, que ya no se siga atacando a comunicadores en Guanajuato. No es el primero, lamentablemente, Alejandro, quien es asesinado por grupos del crimen organizado, pero de seguir la situación actual, me temo que no será el último. Pues muchísimas gracias esta mañana, David Saucedo, consultor en temas de seguridad, por acompañarnos en Imagen Primera Emisión. Seguimos en contacto contigo. Gracias, Iván, un abrazo. Un abrazo.